tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 25 de junio del año 2020. Lo hemos adelantado hace media hora, aquí en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Nadia Calviño da el primer paso para convertirse en la presidenta del Eurogrupo, de los ministros de Economía y Finanzas, que como ella, que lo va a seguir siendo, claro, pues dirigen la política económica de los países que utilizamos el euro. El gobierno de España formaliza la candidatura de Nadia Calviño para ese puesto. Y ahora queda a la espera, porque hoy es el último día de presentar candidaturas, ahora queda a la espera de si habrá otros aspirantes. Si dará el paso, pues el gobierno irlandés, el gobierno de Luxemburgo, que son los que están ahí amagando con competir con la señora Calviño por este puesto tan relevante. Es una buena noticia para ella, que se formalice la candidatura, y seguro que es una noticia estupenda para Pablo Iglesias. Está deseando que Calviño tenga cada vez más presencia y más predicamento y más influencia en todos los ámbitos. Bueno, o sea que y por cierto, la candidatura de la señora Calviño lleva el respaldo no solo del gobierno de España que la propone, sino de Ciudadanos y del Partido Popular, que están en la oposición. No se opone a todo la oposición. Mire, los dirigentes, igual es que los dirigentes políticos están convencidos de que lo que nos pone a los espectadores, a los oyentes, a los ciudadanos comunes y corrientes es el circo. El dales caña, Alfonso, dales caña. La pelea de barro, la política de ultrasur y de bufanda. Están convencidos de eso seguramente, de que la gresca es lo que nos mantiene atentos y activos. Igual hasta aciertan. Y por eso solo le están dando igual le están dando al pueblo soberano, o nos están dando justo aquello que de verdad disfrutamos, aunque luego no queramos reconocerlo, que es la bronca. Es posible que eso ocurra. Si miras las encuestas en nuestro país, todas sostienen que la mayoría de la gente lo que aprecia es el entendimiento y la concordia y los acuerdos. Hombre, luego te asomas al Twitter, por ejemplo, y compruebas que aquí lo que excita al personal es la brocha gorda, el garrotazo, el troleo, las mentiras, los bulos de todos los colores, también morados, las consignas. O sea que visto así, el Parlamento igual se parece más a una red social, o a la parte leñera y una red social, que a la vida en general. O al menos esa es la apariencia que transmite, por ejemplo, una sesión de control. Pero en realidad los partidos políticos en estos días y en esta semana están de acuerdo en más cosas de las que quieren reconocer. Y a lo mejor una de las palabras del día, si el nombre propio del día es el de Nadia Calviño, la palabra del día igual es acuerdo político. En una España que, hombre, va a estar muy necesitada de muchas cosas. Mire, la España de junio del año 2020 en la que estamos, y esto escuece decirlo, tiene las peores perspectivas económicas del mundo. Somos líderes en algo en lo que nadie desea ser líder, que es el encogimiento de la economía que prevé el Fondo Monetario Internacional. Es comprensible que nuestro gobierno, tan dado a airear rankings internacionales durante la pandemia, incluso a inventarse alguno, prefiera pasar de puntillas sobre este rejonazo que nos ha metido el Fondo Monetario Internacional. En abril calculaba que la economía española iba a caer este año un 8%, en junio dice que revisa y que va a ser de un 13%. Veníamos creciendo al 2%, si ahora caemos un 13%, pues hágase la idea que estamos hablando casi de 15 puntos de caída como consecuencia del tsunami del coronavirus. Visto así, no parece que hayamos salido más fuertes, presidente, no parece. La España de junio de 2020 encara, como admite la vicepresidenta Calviño, meses duros. Verdad que la recuperación ya se ha iniciado porque ya hemos dejado atrás lo peor de las restricciones en la actividad. Es verdad que la vicepresidenta tiene una previsión de crecimiento, de mengua económica no tan negativa como la del Fondo Monetario Internacional, del 9 y pico %. Son meses duros los que vienen, sin brotes verdes a los que agarrarse y con rebrotes víricos que anuncian curvas en el terreno sanitario. O sea que esta fabulación un poco cándida, según la cual saldremos de todo esto sin mayor deterioro en los ingresos familiares, sin mayores sacrificios, porque para eso está el Estado con su catálogo de nuevas prestaciones, y para eso está Europa enchufándonos el surtidor del dinero barato, dinero sin coste. En fin, todo eso es novelería. No hay país que haya salido de una recesión sin meterle tijera a algunas cosas. Incluido nuestro país, que por cierto lo tiene todo bastante reciente, porque
Decimos la crisis del 2008. La crisis empezó en 2008, empezaron aquí los recortes en 2010, llegó la recesión en 2012 y empezamos a dejar atrás la crisis en el 2014 como pronto. Todo lo tenemos bastante reciente. Y cuando se habla de recortes y cuando se habla de ajustes, conviene tener presente que una de las maneras de introducir recortes o ajustes son los impuestos. La subida del IRPF o la subida del IVA y del impuesto de sociedades, de las que viene hablando el gobernador del Banco de España en sus comparecencias parlamentarias, cuando explica que, hombre, salvada esta primera parte o este primer momento, en el que es verdad que el gasto público es el que está apuntalando, conteniendo medidas paliativas del deterioro económico de las empresas, de los trabajadores, de las familias. Salvada esta primera emergencia, después habrá que ponerse a la tarea de equilibrar las cuentas públicas. Y si queremos más ingresos para el Estado y el gobierno está en ello, pues el gobernador dice, hombre, esto de las tasas de las que hablan algunos, la tasa a las tecnológicas, la tasa a las grandes fortunas, en fin, eso pues el que le parezca bien que lo apoye, pero de ahí no sacas dinero suficiente. Las vías fundamentales para aumentar los ingresos del Estado son los impuestos que más recaudan, IRPF e IVA, que es también, claro, la subida más impopular. Todo esto contando con el salvavidas europeo, el Fondo de Recuperación Económico. Porque sin salvavidas europeo, como reconoció el otro día aquí la ministra González Laya, o el señor Núñez Feijóo, que es del otro partido la semana pasada, sin salvavidas europeo no hay nada que hacer, porque el plan B para financiarnos nosotros solos no existe. O sea que en la España menguante esta del año 2020, del mes de junio, la oposición y el gobierno, como las patronales y los sindicatos, igual aunque solo sea por obligación, están más de acuerdo y en más cosas de lo que son capaces de admitir. Igual no lo admiten para que no pensemos los espectadores que se están ablandando en sus posiciones. Veamos, esta mañana, además de lo de Calviño, saldrá adelante en el Congreso el decreto de la nueva normalidad. Horrible nombre, por cierto, el que le han puesto. Y lo va a hacer con una amplísima mayoría de la Cámara, de la que forman parte el PSOE, Podemos, pero también Ciudadanos y también el Partido Popular, que probablemente va a votar a favor. 4 de los 5 partidos de ámbito nacional, o de los más relevantes. Están de acuerdo, porque salió adelante sin un solo voto en contra, en el ingreso mínimo vital. Iniciativa del ministro Escrivá, como contó él mismo, que tuvo las aportaciones de los gobiernos autonómicos, también de los del PP y de Ciudadanos. Ingreso mínimo vital. Está al caer el anuncio de acuerdo entre el gobierno y el PP, o el PSOE y el PP, ya veremos cómo lo formulan, para uno de los aspectos que se ha abordado en esto de la Comisión de la Reconstrucción de Patxi López, que es residencias de mayores. Rediseñar el modelo asistencial. Rediseñar o introducir exigencias nuevas para poder gestionar una residencia de mayores. Esta negociación la han llevado el ministro Illa y la exministra de Sanidad, Ana Pastor, cuyo entendimiento, más allá de las diferencias políticas que tengan, parece que es muy sólido. Han estado intercambiando ahí documentos y parece que coinciden, veremos a lo largo del día si hay novedades también en esto, coinciden en que hay que reforzar el vínculo de las residencias con los hospitales y los centros de salud. Hay que disponer de algún tipo de asistencia, enfermerías en las residencias, para entendernos, sin llegar a medicalizar las residencias, para que no se conviertan en clínicas, pero sí que cuenten o con un hospital de referencia claro, con un centro de salud, es decir, que ese vínculo se refuerce, para que el centro de salud del hospital se encarguen de supervisar y de garantizar que los residentes tienen acceso inmediato a la atención médica sanitaria que requieran. Está al caer también el acuerdo para la prórroga de los ERTES hasta final de septiembre. Es una negociación que mantienen las patronales, los sindicatos, el Ministerio de Trabajo, más allá de los flecos que quedan por rematar, pero que es una negociación y una prórroga que también va a contar con el respaldo del Partido Popular y de Ciudadanos, además de los partidos que forman el gobierno. O sea que hay bastantes más acuerdos de los que se empeñan ellos en reconocer. Entrenados como están y especializados como están en transmitir una animadversión mutua insuperable, en sus agarraditas parlamentarias de sobreactuación y escandalera. Hay brotes y lo seguirá habiendo. Lo importante es detectarlos y actuar con prontitud. Lo clave aquí es lo que estamos haciendo, que es un sistema de detección muy precoz, y en residencias un único caso ya lo consideramos un brote.
Detectar a tiempo y atajar la cadena de contagios. Esta es la esencia del control de una epidemia. Ahora que la población ha dejado de estar confinada en nuestro país o sometida a restricciones variadas. Al ministro de Sanidad no le alarma el número de focos que se ha producido en esta última semana. Esto digamos que está dentro de no de lo previsto, pero sí de lo esperado. Pero sí le preocupa que la tendencia vaya a más en estos próximos días. Vamos teniendo más focos, vamos teniendo más contagiados, vamos teniendo también más hospitalizaciones. 200 nuevos contagios en el día de ayer, 2 fallecimientos, más personas hospitalizadas. Hay preocupación, lo hemos contado aquí, por las fiestas populares y por las reuniones familiares, en las que cae pronto o decae la mascarilla y se acortan las distancias más de lo recomendable. A eso se está uniendo ahora el temor de que algo esté fallando o no se esté haciendo bien en las residencias de mayores, ahora que han regresado las visitas de los familiares. Esto que dijo ayer el ministro, basta un caso positivo en una residencia para que se considere que hay un brote en esa residencia y esto trae como consecuencia inmediata el levantamiento de nuevo de restricciones, por ejemplo, la suspensión de las visitas de los familiares. Hemos contado lo que sucedió en la residencia de Lleida, que fue noticia hace dos días, en Castrillón, la residencia Castrillón, 18 contagiados. Esto es lo que está pasando en 44 residencias de la Comunidad de Madrid, 44 es una de cada 10, que ya han decidido la suspensión de las visitas. ¿Por qué? Porque hay al menos una persona contagiada entre los residentes. El contagio se atribuye a personas que sin saber que están, se piensa, sin saber que están contagiadas, al hacer la visita, sin querer, claro, han introducido el virus en la residencia. En este asunto la preocupación ahora mismo es doble. ¿Por qué? Pues son 2 temas. Uno, ¿cuántos infectados hay ahí fuera sin saber que lo están? ¿Cuántas personas no son conscientes de que están contagiadas y acuden a hacer una visita sin saber que ellos llevan el virus consigo? Y 2, ¿qué agujeros se está produciendo en los protocolos de seguridad para que, a pesar de los plásticos que se utilizan, a pesar de las mascarillas, a pesar de que se evita el contacto físico directo entre el que visita y el que reside, se estén produciendo estos contagios? Y esto también es objeto ya de revisión, por si hubiera alguna laguna ahí o algún agujero o algo que no se ha contemplado que se está haciendo mal. Gobierno regional madrileño sostiene que la situación está controlada, porque al primer contagiado que hay, como dice Sanidad, se le hace la prueba y da positivo, se cierran las visitas, se cierra la residencia en el sentido de que no se admiten visitas y eso evita que los contagios vayan a más. Dice que está controlado, lo dice la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno madrileño, que depende de Ciudadanos y que es quien vuelve a tener ahora la competencia de las residencias. Está controlado, pues lo vamos a ir viendo en los próximos días. Y para hoy, y por cierto, respecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, examen a la cohesión de ese Gobierno que forman el PP y Ciudadanos, a la cohesión del equipo que preside Díaz Ayuso. Porque hoy se vota en el Parlamento Autonómico madrileño la reprobación del consejero de Sanidad, que es del PP, y el foco está puesto en qué vota el consejero de Políticas Sociales, que es de Ciudadanos. Y que no parece que esté, o al menos en estas últimas horas no lo estaba, vamos a ver si al final le han convencido, no parece que estuviera por la labor de votar a favor de su compañero, en contra de la reprobación. Este matrimonio a palos que forman el PP y Ciudadanos en Madrid, y que es un matrimonio que agoniza desde hace meses. Carlos Alsina, en Onda Cero.